De la tarde, 39 minutos. Somos Actualidad 1040 AM. José Silva, nuestro director técnico, Maite Rodríguez, nuestra productora y coordinadora de segmentos y entrevistas. Todo bajo el mando de la lideresa. Sí, señor, de la lideresa Serena Barbosa. Bien, estábamos hablando más temprano, Agustín, del tema venezolano, que tiene dos vertientes. Primero, el tema del invento, de conspiraciones, de golpes de Estado, de magnicidios, que a su vez sirve para justificar lo que ahora han bautizado como una suerte de furia bolivariana, que no es otra cosa que perseguir gente, que no es otra cosa que encarcelar gente. Y yo creo que esto no tiene otra intención que no sea ir poco a poco inhibiendo. Fíjate tú que, por ejemplo, quienes le alquilen un sonido a María Corina Machado, Un que se va preso, micrófono con un con un parlante. parlante, Ujú. se va preso. O le llega la oficina de impuestos, le llega y le caen encima. El que alquila el camión, lo dejan detenido 3 horas, 4 horas. Entonces, ¿qué pasa si vas al siguiente pueblo? O sea, si un señor que tiene una pizzería le quiere regalar 10 pizzas, Ah, no. A ese le van a decir, le va a llegar el Ministerio de Sanidad y le va a decir que su local está podrido y él no puede vender pizza. esto nos da una idea, por lo menos a mí me da una idea de un régimen totalmente desesperado. Son medidas como la serpiente, cuando tú le cortas la cabeza, que todavía le queda un poco de energía y sin cabeza da unos coletazos hasta que ya termina muriéndose. Son los estertores estos de un régimen caduco que ya está en sus finales, pero que sigue siendo muy peligroso en este momento. Sí, sobre todo porque tienen el control del poder. Exactamente. Y entonces, nada, resulta que lo que se habló, lo que se firmó en Barbados, Estados Unidos cumplió. Y la oposición está cumpliendo. Estados Unidos cumplió porque le entregaron a Alex Saab. Allá lo tiene. Sí. Y eso que le entregaron, que estaba en pleno proceso. Pero el régimen de Maduro no cumple y hoy hubo un mensaje que decía, habrá consecuencias. Vamos a ver. Para hablar de eso tenemos como invitado a nuestro buen amigo Antonio de la Cruz. Él es especialista en economía y petróleo, analista político y director ejecutivo de la organización Interamerican Trend. Antonio, bienvenido. Qué gusto saludarte. Agustín Acosta y Carlos Acosta te damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Agustín y Carlos, por la participación en su programa. ¿Cómo no? Y todo parecía indicar, así de forma superficial, que Maduro se iba a beneficiar mucho de la suavidad de las sanciones o la eliminación de algunas de las sanciones que habían sido impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, pero los que conocemos un poco mejor, porque lo hemos sufrido, en el caso mío, toda la vida, porque yo nací en el año en que Fidel Castro se robó Cuba, tenemos una gran suspicacia de negociar con estos regímenes y con estas dictaduras porque siempre terminan incumpliendo y violando. Y mientras los Estados Unidos o Francia o Gran Bretaña o Dinamarca o Canadá negocian de buena fe, estos regímenes siempre son tramposos y son delincuentes. Teníamos mucha suspicacia y sospecha de que más tarde o más temprano iban a sacar las garras y efectivamente lo están haciendo. Ahora, ¿qué queda por hacer? ¿Qué le queda a Estados Unidos? ¿Qué baraja puede jugar Washington? El régimen de Maduro, con la suspensión de las sanciones económicas a PDVSA y al oro y al gas, pensó que el ingreso posible adicional de dólares le iba a permitir reconectar con el pueblo. Recordemos que ellos básicamente buscan una conexión para poder hacer un control social de la gente, pero resulta que los eventos del año pasado, tanto la primaria como el referendo consultivo, les dio una respuesta, que es que el pueblo ya no cree en Maduro, no tiene credibilidad en su propuesta y que más bien apuesta a una alternativa que es María Corina Machado, en esencia, es básicamente. Y que en un escenario electoral, que era lo que está propuesto para el año 24, que Maduro se ha comprometido y sabe que es una de las cosas que tendría que hacer para poder seguir en el régimen de alguna manera, tiene que buscar cómo cerrar la brecha entre eso que María Corina Machado representa hoy y lo que él tiene de popularidad. Básicamente le lleva más de 50 puntos en las encuestas que uno ha visto. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Estados Unidos, por supuesto, en buscando esa solución pacífica en Venezuela, entregó básicamente cartas fundamentales al régimen Maduro para llevarlo en esa dirección, como fueron los sobrinos, los narcosobrinos que fueron condenados aquí, estaban pagando prisión,
al que estaba en la lista OFAC, el otro sobrino de la parte financiera de PDVSA, y en la última, la joya de la corona en términos de para Maduro, que fue al SAP. ¿Qué le queda a Estados Unidos? A Estados Unidos le queda el precio de la cabeza de Maduro de los 15 millones y le queda la sanción, revertir la sanción, que se vence en abril. Cuando ellos firmaron en Barbados, la suspensión de la sanción fue por 6 meses. Esas son las dos cajas, las dos herramientas que le quedan en la caja. ¿Qué podrían hacer, básicamente? Bueno, Estados Unidos podría buscar en esta propuesta de Maduro de radicalizarse y realmente plantear un escenario donde él señala a Estados Unidos como un conspirador para asesinarlo. Dice que hay 5 planes de los cuales la DEA y la CIA participan y que los servicios de inteligencia de Colombia ha venido desarrollando esa narrativa y ha ejecutado no solamente narrativa, sino hay hechos concretos, ha expulsado, ha degradado a oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas para mostrar que hay vínculos directos y básicamente ha puesto nuevamente gente de María Corina en la cárcel. Aquí la administración Biden va a tener que tomar una decisión en términos de si se la juega por María Corina o le pide que deponga su candidatura y acepte o elija a ella una sustituta, porque es lo que Maduro anda buscando, porque es la única manera de poder sentirse competitivo ante otro candidato, porque en las encuestas Maduro pierde abiertamente con María Corina, pero con otros candidatos es competitivo de la oposición. Aquí básicamente yo pienso que Maduro lo que dijo, si yo conseguía a Assad y he conseguido a mi sobrino, yo voy a hacer que los Estados Unidos también me acepte que María Corina no sea la candidata para las elecciones presidenciales. Y que los mismos Estados Unidos le hagan ver a María Corina que se sacrifique por el bien del país, para verla como una estadista y que ella pueda escoger el candidato y pueda ser apoyado por los mismos Estados Unidos. Yo creo que Maduro anda más en esa línea de acción, por supuesto, y también negociar que le quiten el precio a su cabeza, porque él necesita sentirse también liberado de esa otra sanción, si la queremos ver como tal. Entonces yo creo que aquí hay un juego político donde la Casa Blanca, ¿verdad?, a través de Juan González y los que están interactuando con el régimen de Maduro a través de Jorge Rodríguez, buscar cómo, porque esas negociaciones siguen, esas conversaciones siguen. Entonces yo creo que estamos viendo un escenario donde lo vimos en el pasado con el interinato, cuando Maduro insistió que había que cortar la cabeza a esa presidencia interina porque no podían haber dos, y al final lo logra el año pasado cuando salen de él y le logra quitar todo el apoyo que en el 19 lo tenía muy fuerte el presidente interino, y lo hizo de la misma forma, atacándole a los que le permitían funcionar, ¿verdad? Tenían el mismo modus operandi que hoy hacen con María, que están empezando a hacer con María Corina. Entonces yo creo que esto es un libreto conocido. Pienso que hoy el pueblo venezolano, que está cansado ya del régimen de Maduro, que ya no hay conexión, ya no hay emoción, Maduro ya no emociona a eso que llaman ellos la furia, ¿verdad? Ese pueblo que tenía Chávez y que en un principio, en 2013, 2014, 2015, todavía Maduro mantenía, y que más bien hay un cambio de percepción. Hoy la parte María Corina es aceptada y es vista muy sensata dentro del contexto político. Lo que María Corina planteó ayer, que se llamó Gran Alianza Nacional, GANA, es un planteamiento político muy interesante que en Venezuela no se había dado, en buscar 600.000 voluntarios que permitan ir a una contienda electoral y cuidar el voto, porque sabe que la cancha está inclinada 45 grados a favor de Maduro. Entonces yo pienso que aquí la estrategia electoral que está acometiendo María Corina Machado tiene que tener el respaldo. Cuando tú vuelves a preguntar qué puede hacer la administración Biden, es restiarse y hacerle ver a Maduro que la candidata va a ser María Corina Machado, quiera él o no quiera, porque es lo que quiere el pueblo venezolano. Yo creo que aquí
lo que quiere el pueblo venezolano se manifestó el 22 de octubre. Y buscarle una vuelta es básicamente favorecer a Maduro en esa solución que se quiere, pero que realmente, si no están todos los elementos de la democracia sobre la mesa, Maduro va a ir a una elección. Vuelvo a insistir, lo he sostenido varias Ahora, veces. Antonio, te voy a interrumpir ahí porque Sin duda. la palabra negociación también salió de la boca de María Corina Machado en su primer mensaje de este año 24. Y lo reiteró cuando dijo, hay una negociación muy compleja. Conversaba yo hoy más temprano en el programa de televisión con Carlos Blanco y volvimos a tocar el tema de la negociación compleja. Y ahora que tú hablas de todo esto, se me ocurre preguntarte, esa negociación compleja que Jorge Rodríguez niega, que Diosdado niega, pero que María Corina sostiene, tiene que ver con eso, tiene que ver, o tú no eres la candidata, o tú te puedes ir y nos olvidamos de los 15 millones de dólares de recompensa que hay sobre tu cabeza. O vas a tener que aceptar que yo soy la candidata, vas a tener que aceptarlo y te quitamos los 15 millones. Todo eso está sobre la mesa. Lo de los 15 millones, Jorge Rodríguez, así como pedían a Alesap en las reuniones de Doha y de Qatar y de Roma, eso ha estado planteado siempre para poder, lo que llaman ellos, estar en condiciones iguales. Entonces, ese planteamiento ha estado en la mesa por parte del régimen hacia Casablanca. Lo que ocurre es que esa es una de las sanciones que todavía Casablanca se guarda como una negociación final. Y en el caso de María Corina, su habilitación estuvo propuesta con el intercambio con Alesap. Eso está en la mesa y eso fue acordado por las negociaciones con el régimen de Maduro. Sin embargo, cuando eso se fue a poner en práctica, saltaron todos los aliados de Maduro y le dijeron que no era factible porque Maduro estaba buscando su salida y la cual la está consiguiendo, pero que ellos iban a quedar en una condición muy difícil si María Corina Machado llegaba a la presidencia, porque saben ellos básicamente, en una elección, así no sea justa, libre y transparente, María Corina le gana esa elección, porque la diferencia de intención de voto entre ellos es abismal. Entonces, bajo ese principio, empezaron a buscar cómo arreglar el juego, cómo barajar el juego. Entonces, lo que buscan es básicamente, ok, va a haber la elección, pero no puede ir María Corina Machado. Entonces, claro, cuando ella dice es compleja, porque básicamente ella no está interactuando directamente con el régimen de Maduro, sino que ella interactúa con los otros factores, con Casablanca, con los gobiernos de la región, con Europa, o sea, ella tiene otro marco con el que juega, pero no hay uno. Y sabe María Corina que a la final esta va a tener que ser una negociación entre la que tiene la fuerza popular, el escudo popular, y el que tiene el poder, porque aquí el poder lo tiene por las armas Maduro, pero el que tiene la fuerza del pueblo es María Corina. Entonces, aquí va a tener que llegarse a una negociación donde va a tener que tragarse sapos, como se ha planteado. O sea, si queremos una solución política para Venezuela, aquí van a tener que ser muy pragmáticos en esa solución, porque de otra manera, aquí vamos a seguir en unas condiciones en las que el régimen juega aquí, los Estados Unidos, ante el interés de las elecciones en este año aquí, que no quiere migración y que no quiere un barril o un galón de gasolina muy alto, ¿verdad? Que necesita que el precio del petróleo esté estable, es capaz de sacrificar a María Corina y decirle, sacrifícate por el bien común, que ella puede tener esa condición de estadista, escoge el candidato, lo respaldamos, pero resulta que no va a ser posible porque Maduro, que ya conoce el mecanismo de negociación con los gringos, le juega posiciones maximalistas, le juega posiciones en las que los gringos o la Casa Blanca, ¿verdad? Básicamente, pues la Casa Blanca, es Juan González, cede a cambio de muy pocas cosas que consigue a cambio. ¿Okay? Si recordamos, tenemos el Acuerdo Barbados, que debe ser el plan rector de este proceso electoral, porque ahí se establecieron las condiciones de esta elección en 2024. Hasta la fecha dijeron, segundo semestre, abierto el registro electoral, ¿verdad? Libertad
para opinar, no persecución a los candidatos políticos. Y nada de eso hoy se está cumpliendo. Entonces se dan cuenta que no tienen, porque ¿cuál es la espada de Damocles para Maduro? Que le reinstalen las sanciones. Pero eso no ocurre. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque ya Chevron está metido, pero hasta más arriba de la cabeza en términos de inversiones en Venezuela, en la que está apostando capital ya, aunque sea capital que se genere dentro de Venezuela, no de la corporación, los headquarters aquí en Estados Unidos. Pero ya ellos están en un plan de avanzar en sus planes de producción, donde tienen lobby muy fuerte aquí y que va a costar tomar esa decisión. Porque esa carta, si tú le cierras la válvula de los dólares a Maduro, que él sabe que los necesita, la situación interna se complicaría mucho. Porque si tiene una crisis hoy política muy fuerte, si él vuelve a tener déficit de recursos, ¿verdad? La crisis puede estallar. Y creo el espectro, lo que hoy se piensa dentro de la sociedad venezolana, dentro del pueblo venezolano, ya esa posición de miedo de Maduro no es aceptada, no es reconocida. O sea, aquí estás creando unas condiciones donde un liderazgo como el de María Corina Machado, una desconexión por parte del régimen Maduro, puede tener una solución como muchos pueblos han buscado por sí mismos, que no es lo que se quiere en Venezuela, sino una solución controlada, que beneficie y que no deje secuelas para una nación que después vaya a vivir, como vivió Colombia con el asesinato de Gaitán, 50 años de confrontación sin ninguna necesidad. Yo creo que aquí lo que está planteado básicamente es que Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, agarren ese toro por los cachos y le digan: Maduro, hemos cedido en todo lo que tú has querido, nos estás llevando a una posición donde vamos a tener que apretar mucho más las condiciones, porque se ve que no quiere entender, sobre todo en un escenario donde estamos viendo que Putin puede ganar la guerra en Ucrania y que le daría fortaleza a Maduro frente a una negociación ante Estados Unidos. Aquí hay dos problemas que son reales. Uno es un problema de tiempo. Estamos ya a unos días de terminar el mes de enero. Para los efectos nos quedan 9 meses para la elección presidencial de los Estados Unidos. Todos los analistas, todos los vectores, todas las encuestas indican de que este presidente no se reelige. Si es que llega a ser el candidato oficial de su partido, no se reelige. Por lo tanto, hay una alta probabilidad, más de un 50% de probabilidades de que haya un cambio presidencial en noviembre. Hay una ventana de tiempo para que Maduro negocie con Juan González, negocie con Anthony Blinken, porque si un Donald Trump o alguien del Partido Republicano gana la presidencia en noviembre, ya el juego cambia radicalmente, completamente cambia el juego. Ese es un problema. Y el segundo problema es que en otros lugares de la historia o del planeta, donde podemos mirar como puntos de referencia, donde ha habido un cambio radical de un modelo de gobierno a otro, no habían los problemas de narcotráfico y los problemas de crímenes de lesa humanidad que hay en Venezuela, o que penden sobre las cabezas de estos sujetos. Y voy a mencionar 2 casos. Cuando Lech Walesa era un perseguido del régimen de Jaruzelski y luego termina siendo presidente de Polonia, Jaruzelski no pasó a la cárcel. Jaruzelski quedó, yo no me acuerdo si fue de ministro de la Defensa o tenía un cargo importante en ese primer gobierno de Lech Walesa. No hubo, porque no había en Polonia un régimen que narcotraficaba. El de Jaruzelski era una dictadura, pero no se le acusaba de delitos comunes, ni había una recompensa por su captura. Lo mismo ocurrió con la situación de Sudáfrica, de Frederick de Klerk y Nelson Mandela. Cuando Mandela accede a la presidencia, de Klerk no pasa a una cárcel, porque no había ninguna situación de crimen común, de delitos comunes sobre él ni a la gente de su gobierno, más allá de los atropellos que habían ocurrido por la situación racial. Pero esta es una dictadura que está señalada por la DEA, está señalada por crímenes de lesa humanidad. Hay un expediente abierto en la Corte Penal Internacional. Entonces, por mucho que Maduro trate de maniobrar y de negociar y de presionar a los Estados Unidos, hay cosas que no se las puede quitar de arriba, porque está presidiendo un régimen delincuente y además tiene una ventana de 8 o 9 meses para concluir un acuerdo con los Estados Unidos, porque si hay un cambio
en la Casa Blanca, olvídate, apaga y vamos. Doctor de la Cruz. Sí, esa referencia histórica que podemos también meter a Havel, al de Checoslovaquia, Sí, señor. es interesante. ¿Por qué? Porque los represores en ese momento, vamos a llamarlo así, o dictadores, no querían reconocer que en ese momento la sociedad de esos países estaban en un cambio, querían un cambio. Y lo oprimieron y lo ignoraron y lo persiguieron. Y a la final el cambio se impuso. O sea, yo creo que en Venezuela estamos en un momento en que el pueblo quiere un cambio. O sea, yo puedo ver que Maduro pueda seguir tratando de sostenerse en el poder a través del miedo. Pero el miedo llega un momento en que la gente lo vence por la necesidad. O sea, es tanta la necesidad que ya el miedo no te mete más miedo, se agota. Y yo pienso que en ese escenario estamos caminando. Y por eso María Corina dice, a la final yo soy tu mejor solución en términos de lo que a Maduro le toca en el futuro. ¿Por qué? Porque ella puede, en esa negociación en la que puede conseguir algunos acuerdos, poder pasar que en ese escenario que describiste, Agustín, podría no incidir porque no tiene incidencia en la justicia internacional, pero puede facilitar algunas situaciones De salida. para Maduro. Sí, sí. Entonces, Y hay que darle una salida. O sea, si no se le da, si Maduro va a una elección para perderla, como todo el mundo lo sabe, para luego ir a la cárcel al día siguiente, caramba, nadie en su sano juicio se hace el harakiri. O sea, hay que darle una salida, aunque nos cueste taparnos la nariz, hay que darle una salida por el bien de Venezuela y por evitar un derramamiento de sangre. totalmente de acuerdo contigo, Agustín. Yo creo que ese es el planteamiento que estamos viendo y por eso que es difícil la negociación. Porque ante todo lo que han hecho frente al país, tener que tragarse ese sapo no es fácil, pero si queremos, vimos a un Mandela que se lo tragó, vimos a un Lech Walesa que se lo tragó, Václav Havel en Checoslovaquia, igual. también se lo tragó. O sea, yo creo que por el bien del pueblo, de la nación, a veces en este momento que nos encontramos es necesario. Yo pienso que estamos en un momento crítico, muy crítico, porque la represión por parte del régimen para poder conseguir estas condiciones, porque también hay que verlo como tal. O sea, él sabe que tiene que hacer elecciones, pero él sabe que necesita cambiar, ponerlas a favor de él. Y ponerlas a favor de él quiere decir, yo no quiero competir contra María Corina Machado por llegar. La va a perder, claro. Muchísimas gracias por su tiempo, siempre un gusto tenerlo a bordo. Un gran abrazo, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Carlos, vamos a hablar hoy de Venezuela, consígueme mejor. Dale, un gran placer a los dos. Igualmente, gracias. Gracias, Antonio. Amigo de Antonio de la Cruz, él es especialista en economía y petróleo, director ejecutivo de Inter American Trend y, por supuesto, un analista muy avesado.